En este programa el agua es el protagonista y tras recorrer las salinas de Armayá y la Muela de Mejina llegamos a la laguna de Taravilla, que es el humedal más importante que comprende el proyecto del Geoparque y que debe su formación a la circulación de aguas subterráneas y a la karstificación. Y siguiendo el curso del agua llegamos al Salto de Poveda, cascada artificial a raíz de una central hidroeléctrica que nunca funcionó. Por último, y volviendo a la geología y a la historia que las piedras nos tienen que contar, descubrimos un yacimiento de fósiles en Molina de Aragón. Nos encontramos a escasos kilómetros de Molina de Aragón, en estas salinas de Armayá. José Antonio, ¿por qué son importantes? Son importantes porque la explotación de la sal, de estas salinas, fue uno de los principales recursos geológicos con los que contó la comarca de Molina en la época medieval y hacia el Renacimiento. Para explotar esta sal se extraía agua de los manantiales salobres que hay en todo este valle, que es la cabecera del río Bullones. Con ese agua se rellenaban las charcas que forman estas salinas y cuando el sol evaporaba el agua, la sal precipitaba en el fondo y era recuperada. Era muy importante porque en aquella época era una de las pocas formas que tenían para conservar los alimentos.
Me comentabas antes que se dice de estas salinas que proceden del mar del Tetis. ¿Por qué? Eso es. Este manantial es salobre porque atraviesa unos sedimentos que se formaron hace más de 200 millones de años, cuando se desecó un antiguo océano que ya no existe, que se llamaba Océano Tetis. Aquellos sedimentos han conservado las sales que generó ese mar hasta la actualidad, y ahora volvemos a recuperarlas. De alguna manera este punto es importante dentro del geoparque porque se trata de una manera de explotar los recursos geológicos, ¿verdad? Además, es una forma de explotar estos recursos que viene desde la antigüedad, porque hay vestigios de que ya se explotaban en época celtibérica estas salinas. El Geoparque de Molina tiene una gran riqueza paisajística. Uno de los ejemplos de esta riqueza es la muela de Mejina que tenemos a nuestras espaldas. José Antonio, ¿qué nos puedes contar de ella? Pues que las muelas en esta comarca es el nombre con que se conoce a estos pequeños cerros como este, un poco aislados del entorno, que destacan bastante como relieves aislados. Son uno de los elementos geológicos del paisaje más característicos de esta comarca, y son importantes porque en la época anterior a la colonización por los romanos, los pueblos celtíberos los utilizaban para instalar en ellos fortalezas, y estas muelas son muy frecuentes, y casi todas de ellas en su cima albergan yacimientos arqueológicos. El camino forestal que le da acceso a la laguna de Taravilla es por donde podemos apreciar también el barranco del Horcajo, de gran belleza natural. Por él llegamos al que es el humedal más importante de todo este parque. Se trata de una laguna formada a causa del represamiento de una surgencia kárstica por el crecimiento de un edificio travertínico, situado a media distancia entre el manantial y la desembocadura de este manantial en el río Tajo, pocos cientos de metros más abajo. El manantial es considerablemente estable, por lo que la laguna mantiene un nivel de agua independientemente de las condiciones climáticas.
variando el caudal que desborda el dique travertínico en dirección al este. El edificio Tobacio continúa en crecimiento, como se puede observar en el camino que desciende hacia el río Tajo. También podemos observar travertinos activos en la surgencia situada aguas arriba de la laguna. Está situada en el cañón del río Tajo a media altura de ladera de su margen derecha, protegida del viento norte y con buena insolación, por lo que disfruta de unas condiciones climáticas favorables que han propiciado el desarrollo de un ecosistema de enorme riqueza. Dentro de este entorno que marca la pista forestal a la laguna de Taravilla hay varios enclaves de interés dentro del geoparque de Molina de Aragón y el Alto Tajo. Uno de ellos es el barranco del Horcajo, otro es la laguna de Taravilla y este que tengo a mis espaldas es el Salto de Poveda. El geoparque de la comarca de Molina de Aragón y el Alto Tajo es un territorio rico en fósiles. ¿Por qué es tan importante? Bueno, nosotros, el Museo Nacional de Ciencias Naturales, en colaboración con otras instituciones, con el Colegio de Francia, donde trabaja Martin Pitford, pues llevamos desde hace muchos años estudiando lo que es la evolución de la historia de los mamíferos, no solo en España, sino en otros continentes. Lo que queremos reconstruir es cómo ocurrió en el pasado, cómo fueron cambiando las asociaciones de mamíferos, cómo cambiaba al mismo tiempo que cambiaba el paisaje, y todos estos aspectos y otros muchos más los estudiamos dentro de nuestras líneas de investigación. En una palabra, es el conocer nuestro planeta lo más profundamente posible. Martín, ¿cómo viniendo del Museo de Historia Natural de París has acabado aquí en Molina de Aragón? Conoce, colabora con el Museo de Ciencias Naturales de Madrid desde hace muchos años y sobre todo él está interesado en el estudio de la evolución de los cerdos fósiles, de los jabalíes fósiles. Como precisamente aquí en el yacimiento de Molina de Aragón hay una buena representación de una de estas formas, pues está muy interesada para compararlos con las mismas especies de otros sitios y así poder ir precisando la historia evolutiva de estos mamíferos que son muy interesantes. Y bueno, Manolo, cuéntanos cómo se ha fraguado esa colaboración del Museo de Ciencias Naturales con el museo, con este modesto museo que tenemos en Molina de Aragón.
Sí, Jorge es una persona muy accesible, además un investigador de renombre en todos los sentidos. Una de las funciones que desde el Museo de Molina tiene es precisamente poner en valor y además preservar, conservar y estudiar todos los restos que se puedan encontrar, sobre todo preservar. Por eso es por lo que nos pusimos en contacto, Jorge y yo, hace algún tiempo vimos la posibilidad de poder realizar aquí estos estudios que se están haciendo, poner de manifiesto también, que es lo que intento con estas declaraciones que hacemos, que el Museo de Ciencias Naturales no solamente es un museo expositivo, sino que además tiene una labor investigadora tremenda, enorme sobre ello. Y bueno, Jorge nos podría hablar acerca de Cerro de Batallones, en lo cual él es una eminencia, y además en el sentido de que ha sido su alma y vida en ello. Entonces había que ponerse en contacto con lo mejor, porque el Geoparque de Molina de Aragón también, digamos que, permitirme que os diga, tiene toda una serie de valores, y nos pusimos en contacto con él a través de Patricia Pérez Dios, que es otra de las conservadoras del museo, que de alguna manera y muy amablemente nos facilitó la relación. Pues fue con lo que nos pusimos en contacto, y yo creo que es una labor fructífera la que se está realizando. Nosotros, en el plano modesto de conservación y además de control de estos yacimientos, y ellos ya, digámoslo así, la puesta a su disposición de todo el material que se tenía, y además del apoyo técnico que le podamos dar, pues es lo que ha dado como consecuencia esta excavación, que esperamos que tenga unos frutos pues bastante importantes, sobre todo en el ámbito científico, que gracias a la colaboración además de Martín, pues yo creo que es algo interesante, y es algo interesante precisamente el que un modesto museo de Molina, dentro de lo que es un geoparque, pues haya conseguido el que dos grandes investigadores estén aquí, digamos que apoyándonos y sacando adelante este proyecto, que ojalá, vuelvo a repetir, dé unos magníficos resultados. Una vez hayáis extraído los hallazgos, ¿qué procesos siguen? Bueno, nosotros ahora lo que hacemos es situar los los fósiles en el contexto geológico en el que están. Luego ya hay una labor de preparación dentro del laboratorio de restauración, y después de la preparación ya pasamos al estudio y a su publicación. Una vez que ya están publicados y están bien documentados, los restos volverán al Museo de Molina de Aragón, donde una parte se expondrá y otra se quedará guardada para que otros investigadores lo puedan consultar en el futuro. También quisiera comentar una cosa, y es muy importante, ¿no? Aparte de este yacimiento de Molina de Aragón, hay una potencialidad en esta región muy importante de cara a conseguir fósiles de otras localidades de la misma edad de este yacimiento, de otra edad, de manera que no solo vamos a tener una película o una fotografía de lo que ocurrió en un punto concreto, sino que podemos tener otra información de otros lugares de Molina y poder aportar una información muy valiosa para conocer cómo fue la evolución de esta tierra tan magnífica. Para sacar adelante este proyecto, el Museo de Molina coordina un equipo en el que se encuentran representadas las diferentes administraciones competentes de la comarca de Molina, como son el Grupo de Acción Local, la Diputación Provincial de Guadalajara y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, a través del Parque Natural del Alto Tajo. Como asesor técnico se cuenta con los servicios del Instituto Geológico y Minero de España. Para el éxito de esta candidatura es importante la implicación de la sociedad local. Para ello, el equipo de trabajo ha obtenido la colaboración de la mayoría de las asociaciones culturales de la comarca. También es destacable la obtención del apoyo de gran número de instituciones de ámbito nacional, como por ejemplo la Casa Real, la Agencia Española de Colaboración con la UNESCO, el Colegio Oficial de Geólogos y varias universidades. Desde Televisión Guadalajara creemos firmemente en este proyecto, y de ahí nuestro interés por mostrarles cada uno de sus rincones en una serie de 10 capítulos que nos han llevado a recorrer más de 3.000 kilómetros para disfrutar al detalle de cada uno de sus rincones.
Por todo ello, es importante conocer todo lo que el Geoparque nos ofrece, las rutas que podemos realizar y cómo podemos ser parte de él, conociéndolo y sobre todo cuidándolo.